Gracias, señor presidente. Siendo las 2 de la tarde con 30 minutos del cual del horario 2023, vamos a continuar con la y la causa seguida con 16-2014. Señor, me informe usted la concurrencia de las otras partes, objetos procesales. Señor director de debates, las partes procesales se encuentran conectadas vía virtualmente, la parte civil y el doctor Ramírez, quien está reemplazando al doctor Pinto para esta ocasión. Ya seguramente van a informar respecto a la asistencia correspondiente. Bien. Señor fiscal. Señor director de debates, muy buenas tardes, miembros del colegiado por el Ministerio Público, el abogado Luis Javier Ramírez Cancho, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Penal Nacional, para los efectos de esta sesión, en reemplazo del fiscal del caso, el doctor Luis Pinto Saavedra, con acreditación domicilio procesal Girón Santa Rosa, número 260, piso 10, Cercado de Lima. Correo institucional luzramirez@mpfn.gov.pe. Muchas gracias. La audiencia presencial informó. No lo escuché bien, disculpe, señor. Esta audiencia fue programada para que se realice o se ha comunicado posteriormente a la programación de la audiencia del día de la última sesión para que esta sea presencial. ¿Le informó algo el señor fiscal o el doctor Pinto? Solo recibí las instrucciones de parte del despacho en cuanto al fiscal del caso. Estaba haciendo su periodo vacacional y en ese sentido también el suscrito, atendiendo a sus cargas procesales, es que se ha podido conectar en esta oportunidad para esta sesión. Gracias. Señor magistrado, doctor Maguiña, no se escucha bien. No sé qué es lo que está señalando. Por favor, si puede repetir. En la sesión anterior. Sí, sí lo escucho. Y ya, doctor Barrenechea, decíamos de que en la sesión anterior no se había indicado que esta se iba a realizar de manera presencial o remota. Sin embargo, por intermedio del asistente de audiencia se le comunicó para que esta audiencia se realice de forma presencial. Sí, señor magistrado, en efecto, al no haberse señalado con la anticipación que corresponde para poder también organizarme, dado que me encuentro en provincia, entonces, en ese sentido, recién el día de ayer todavía había la duda de que si iba a ser presencial o no por los acontecimientos que para el día de la fecha se estaba señalando a través de los medios de comunicación como son los diferentes paros o movilizaciones sociales. En ese sentido, señor magistrado, el hecho de que estemos en la virtualidad en esta sesión no afectaría en nada, digamos, la realización de la presente sesión de audiencia, señor magistrado. Bien, señor fiscal, ¿tiene algo que plantea usted al acta de la audiencia anterior?
Sin ninguna observación por el Ministerio Público, señor director de debate. El señor abogado de la parte civil, Ninguna observación, señor magistrado. el señor abogado del acusado. Buenas tardes, señores magistrados, de todos los presentes, ninguna observación, señor magistrado. Entonces continuaremos con el desarrollo de la audiencia, señor abogado. Se da por aprobado el acta de la audiencia anterior que será firmada por el señor presidente oportunamente. Bien, corresponde en esta sesión continuar con los informes finales de las partes y en esta oportunidad es el turno del señor abogado de la parte civil. Doctor Barrenechea, adelante. Gracias, señor magistrado. Señores magistrados de esta digna sala, solicitamos que se le fije o imponga al acusado Daniel Urresti Helera el pago de la reparación civil por la suma de 300.000 nuevos soles como indemnización por daño civil extrapatrimonial a favor de Charmelí Bustillo Saavedra y sus hermanos, quienes están debidamente constituidos como parte civil en este proceso, ello a consecuencia del daño causado con el asesinato de su señor padre, el periodista Hugo Bustillos Saavedra. La cuantificación que solicitamos como concepto indemnizatorio por daño civil extrapatrimonial está fundamentada en dos criterios: en el daño moral, que no es más que el perjuicio que afecta al mundo inmaterial, incorporal de los pensamientos y de los sentimientos de los familiares del agraviado, y al daño a la persona, que es la lesión al proyecto de vida, que se entiende por este último al daño de tal magnitud que trunca el destino de la persona, en este caso de el señor Hugo Bustillo Saavedra, quien era periodista y también bachiller en Derecho. Con ello, señores magistrados, la Corte Suprema también ha señalado jurisprudencias importantes cuáles son los elementos constitutivos de la reparación civil extracontractual. Así, por ejemplo, se tiene la casación 657-2014 Cusco y también la sentencia casatoria civil 4771-2011 El Santa, donde ha establecido que los elementos para la constitución de la responsabilidad civil extracontractual son los siguientes: un hecho ilícito, antijurídico, un daño ocasionado, la relación de causalidad, el factor de atribución que puede ser con dolo o culpa. Establecido estos elementos que son indispensables para el desarrollo de nuestros alegatos, vamos ahora a establecer, señor magistrado, cuál es la estructura que vamos a presentar en nuestro informe que estamos realizando. En un primer apartado, o en una primera parte, si se quiere, a efectos de dar contenido a la conducta ilícita, esto es, la conducta antijurídica, al daño ocasionado y a la relación de causalidad entre ambos, vamos a sustentar que en juicio se ha acreditado la intervención directa del acusado Daniel Urresti Helera en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustillos. Asimismo, en este apartado se tiene en cuenta dos situaciones importantes para acreditar este extremo, señor magistrado. En un primer momento, vamos a señalar que está probado cuál es el rol que desempeñaba el acusado como S2, es decir, como oficial de inteligencia y contrainteligencia. Y luego vamos también a señalar cuáles son los elementos de prueba que acreditan la intervención directa del acusado en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustillos Saavedra. En un segundo momento ya final de nuestros alegatos, se va a mencionar que está probado que el perjuicio extrapatrimonial causado a los herederos del agraviado es por daño moral y por daño al proyecto de vida, y se le atribuye al acusado Daniel Urresti Helera como factor de atribución del daño uno de carácter doloso o a título doloso, señor magistrado. Entonces, establecido la estructura de nuestros alegatos, vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos puntos. La primera parte, señor magistrado, en juicio se ha acreditado la intervención directa del acusado Daniel Urresti Helera en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustillos. En un primer apartado, señor magistrado, se ha probado también para efectos de poder acreditar este aspecto, cuáles son las funciones reales que desempeñó el oficial de inteligencia y contrainteligencia en la lucha contra subversiva Huanta Ayacucho. Esto es un factor importante, señor magistrado, que va a permitir establecer pues las funciones y el conocimiento que tenía en el cumplimiento de su rol como S2. En juicio, señor magistrado, se ha acreditado que el acusado
Urresti Helera, en su condición de jefe de la sección de inteligencia y contrainteligencia, S2, en el año 1988, en la base contrasubversiva de Huanta, Ayacucho, desempeñó su rol militar no solo de acuerdo a los manuales o reglamentos, sino también de acuerdo a la doctrina y a la práctica que estaba vigente en el año 1987 y 1988 sobre la labor de inteligencia. Esto es, de identificar personas indicadas como colaboradores o integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, y no solo recomendaba las acciones u operaciones militares, sino que indicaba qué tenía que hacerse en los hechos concretos. El S2 era de carácter predictivo, informaba qué podía suceder y decidía cuáles eran los objetivos de las acciones y operaciones militares a desplegarse. Esta premisa fáctica, señor magistrado, ha quedado acreditado en este juicio oral con la lectura de la declaración del experto en temas militares, como es Benjamín Alegría Barona, que ha señalado en su declaración este testigo experto. En primer lugar, señaló que él tiene experiencia en temas militares por sus años de educación, investigación en política, seguridad y defensa. Esto es importante, señor magistrado, para contrarrestar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la experiencia de este testigo, porque el hecho de que no sea militar no se le puede ahí deducir que no conozca temas militares, sino uno puede conocer temas militares siendo civil si tiene cierta experiencia y cierto conocimiento sobre la materia. Por lo tanto, esto es importante en cuanto a la delimitación de la credibilidad del testigo, que luego vamos a entrar también para efectos de una valoración positiva de esta prueba. ¿Qué es lo que señaló este testigo en juicio, señor magistrado? De manera muy puntual, ha señalado que el S2 es una unidad de operación. Se especializa principalmente en la situación del enemigo. Tiene que caracterizar al enemigo, dónde está, quién es y en qué situación se encuentra. Tiene que aportar a la reunión del Estado Mayor un informe sobre cómo puede responder al enemigo en estas operaciones, qué capacidad tiene, etcétera. Así también ha explicado, señor magistrado, que el oficial de inteligencia trabaja junto con el jefe operativo S3 en una constante de análisis, diagnóstico y diseño de operaciones. Ante la pregunta, ¿cuáles eran las fuentes de información con que trabajaba el responsable de inteligencia? Señaló, la fuente principal es el recurso humano, los manuales de tratamiento de inteligencia, de contrarrestar de contratar informantes, de conseguir informantes, y también interroga, el interrogatorio es el arma clásica principal. Asimismo, señaló que el oficial de inteligencia mantiene actualizado a su comando sobre la situación del enemigo. El S2 tiene el deber de informar al jefe sobre la situación del enemigo, dónde se encuentra, en este caso, quién es directamente, dónde se puede tomar contacto con el enemigo. Asimismo, también se ha dado lectura a la declaración de el testigo experto en temas militares, Carlos Tapia García, quien ha señalado que tiene experiencia en conocimiento militar. La obtuvo en su condición de ser miembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno como diputado, fue asesor del presidente del Consejo de Ministros en temas de pacificación, ha sido expositor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, de la Escuela Superior de Guerra Naval, del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales. ¿Qué ha señalado este testigo respecto a la función del S2? Lo siguiente, ya en 1986, después de los penales, empiezan a elaborarse en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, la tesis muy importante, que la guerra contrasubversiva era 80% de inteligencia y 20% de operaciones. Es decir, sin S2, el S3 no puede funcionar. Operaciones lleva a la práctica lo planificado por inteligencia. No es que operaciones va y dice, a ver, voy a buscar al camarada Raúl. Primero, ¿quién definió quién era el camarada Raúl? Inteligencia. Asimismo, también ante la pregunta si las funciones del S2 en el año 1988 se encontraban expresamente reguladas en algún manual, reglamento, norma del Ejército, señaló, las funciones normales nunca aparecen en los manuales. En los manuales no puede decir de las responsabilidades es descubrir quién es el camarada latino, traerlo y torturarlo. En todas las bases, los interrogatorios lo hacía el de inteligencia. Estos dos testigos, expertos en temas militares, señores magistrados, llegan pues a la siguiente conclusión. En primer lugar, que existía un grado de corresponsabilidad entre el S2 y el S3. Y esto es importante, señor magistrado, para el presente caso, porque si recordamos lo que señaló el testigo Edgar Montoya Contreras, se sostuvo que quien ordenó
que acondicionara el camión para salir de la base de Castropampa fue el S3 de operaciones, el mayor Salinas, cuyo apelativo era Samo, y Daniel Urresti Helera. Es decir, tanto el S2 como el S3 fueron pues que ordenaron para que se acondicionara el carro que iba a salir de la base de contrasubversiva de Huanta. Por lo tanto, esto es importante para delimitar que efectivamente existía un alto grado de corresponsabilidad entre ambos. Y también han señalado pues cuál era la importancia y la función que desempeñaba el S2 específicamente. Asimismo, también, señores magistrados, no solo han venido a declarar testigos expertos en temas militares, sino incluso militares que han prestado servicio en el cuartel de Castropampa en el año 1988. Ha venido a juicio a declarar el testigo militar Armando Vidal Sanbento, quien refirió que en el año 1988 era capitán del ejército y prestó servicio en el batallón número 51 de Castropampa. ¿Qué señaló este testigo? Señaló que Johnny Zapata Acuña, centurión, trabajaba con Urresti, que el capitán Urresti lo he visto una o dos veces vestido de civil, pero seguramente para hacer su labor de inteligencia se vestía de civil. El S2 tenía como Fourier asignado a Zapata, trabajaba con él, sé que trabajaba con el señor Urresti. De aquí se deduce dos aspectos importantes, señores magistrados. En primer lugar, que efectivamente los quienes asesinaron al periodista Hugo Bustillos estuvieron vestidos de civil y el señor Urresti paraba vestido de civil. Y asimismo también se deduce de que Johnny Zapata Acuña, centurión, trabajaba con el señor Urresti en el S2. Por lo tanto, también Zapata Acuña ha participado en los hechos de acuerdo a la imputación del Ministerio Público, ¿no? Por lo tanto, es creíble lo que señala este testigo y también da elementos para ser valorado con los otros elementos de pruebas que iremos refiriendo. Así también tenemos, señor magistrado, la declaración del testigo militar Edgardo Montoya Contreras, que en la 33ª sesión de fecha 24 de agosto de 2021 señaló que fue teniente del ejército en noviembre de 1988 en el batallón 51 Huanta, era adjunto del oficial de logística del S4, y señala, en alguna oportunidad el capitán Urresti ha salido de la base seguramente para coordinar con la policía. El capitán Urresti salía con una patrulla y salía pues a hacer las coordinaciones con la policía o con las fiscalías o por las diversas situaciones que se iban presentando a lo largo de los días. ¿Cuántas veces lo vio a Urresti en patrulla con el Fourier? Se le preguntó y respondió, en todo el año, no sé, un par de veces tal vez. Es natural que hace intercambio de información de inteligencias. En ese entonces se hacía con la policía. Lo que afirma este testigo es que el S2 podía salir sin ningún problema a cumplir sus funciones propia de inteligencia de la base de contrasubversiva y no como se sostuvo en su momento de que no tenía la capacidad o la posibilidad de salir de el cuartel de Castropampa, el acusado Daniel Urresti Helera. Asimismo, también, señores magistrados, ha venido a declarar el testigo militar Víctor Laver Hernández en la 28ª sesión de este juicio oral. ¿Qué refirió? Refirió que en noviembre de 1988 estuvo destacado al batallón contrasubversivo como comandante. Era el comandante del batallón de los Cabitos 51 Huanta, Ayacucho. ¿Qué es lo que señaló específicamente? Dice, este testigo dice, yo necesitaba intercambiar informaciones con el Estado Mayor y ver las actividades diarias de acuerdo al plan que teníamos. Las reuniones eran permanentes con el Estado Mayor. Se tenía que conocer cómo es que se encontraba organizado SL. El oficial S2 era el encargado de brindar información de cómo estaba organizado Sendero Luminoso. Y se le pregunta, ¿recuerda qué tipo de información le dio el S2? Respondió, la única manera para saber quién era Sendero Luminoso era por medio de la documentación. Y sigue señalando, la única fuente que teníamos era por medio de esa documentación y de la información que nos proporcionaban las patrullas cuando salían a hacer sus salidas. El capitán recibía información de todas las patrullas, se refiere al S2. Y cuando se le pregunta, como jefe del batallón, ¿recibía información del capitán S2 que obtenía de esas patrullas luego de ser analizada? Dijo, correcto. Se le preguntó, ¿qué hacía con esa información? Respondió, la utilizaba y las explotaba de acuerdo a mi misión. Por lo tanto, aquí también establece de manera clara cuál era la función del S2, señor magistrado. Y también en este juicio se ha dado lectura a la prueba documental denominada la foja de servicio de Daniel Urresti Helera, que corre a folios 922 a 925, que en el rubro de descripción de oficiales calificados y comentarios de sus calificadores se señala lo siguiente.
oficial que ha desempeñado en S2, habiendo permitido al comando conocer la organización del Partido Comunista Sendero Luminoso. Asimismo, a su abnegación, sacrificio y profesionalismo, se pudo identificar y ubicar a los mandos o comisarios de Sendero Luminoso en nuestro distrito territorial, lo que permitió en el campo de operaciones, por eso es la corresponsabilidad entre S2 y S3, buscar el enfrentamiento con el enemigo, su eliminación. Calificador, Víctor Lavera Hernández. Asimismo, para concluir este acápite, señor magistrado, también la labor que desempeñaba el Fourier S2, Johnny Zapata Acuña, de seudónimo Centurión, cuando este fue entrevistado en el Hospital Militar Central, señaló lo siguiente, que ha trabajado en diversas oportunidades en zona de emergencia, en inteligencia, S2, en operaciones especiales, infiltraciones, interrogatorio, eliminaciones y organización de rondas. Ha participado en diversas operaciones. Así corre en folio 6.822 del tomo 22, señor magistrado. Por lo tanto, a modo de conclusión sobre este primer acápite, queda claro pues cuáles eran las funciones del S2, señor magistrado. Y de acuerdo a ello, es que rol desempeñó en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustillos. Por lo tanto, en este segundo acápite vamos a analizar y también vamos a establecer cuáles son las pruebas y cómo ha quedado probado la intervención directa y material del señor Urresti Helera en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustillos Saavedra. Para ello, señor magistrado, debemos partir de la declaración presencial y que constituye un elemento importante para el presente proceso de doña Isabel Rodríguez Chipana, que en la 67ª sesión del 21 de abril del 2022 ha señalado lo siguiente, que en 1988 vivía en Erapata, Huanta, se dedicaba a la venta de leña y diferentes actividades y que conocía a Hugo Bustillos Saavedra porque siempre compraba maíz, cochinilla y que ella tenía una tiendita desde 1979 en su casa. Respecto al día de los hechos, dice que el día 24 se levantó temprano y a las 6 o 6:30 indica, alguien me llama y era el señor Hugo Bustillos Saavedra y me pregunta, ¿dónde es la casa de Primitiva? Este es el primer viaje que ha venido en moto lineal y se ha regresado para Huanta. Y yo estaba preparando desayuno para mis hijos y abrí mi tienda y luego regresó, exactamente la hora no puedo precisar, con un señor más y un niño. Pasó para abajo y no me habló nada. Como yo vivo en el borde de la carretera, tengo mi tiendita, yo estoy siempre ahí y pasó de frente hacia Huanta. Luego señala también que ese mismo día a las 11 u 11:30 yo escucho el sonido del carro. Yo estaba en la puerta de mi tienda tejiendo mi chompa y me levanto y salgo casi al medio de la carretera y miro para arriba. Entonces el carro militar se paró en la casa de mi hermano. De ahí bajaron 4 personas vestidos de civil y con polos blancos y pantalones jean. Eran armados y vinieron corriendo y 2 se han metido en mi cocina sin techar y al frente del caserón los otros 2. Luego dice, viene en la moto lineal el señor Hugo con su amigo. Por el badén bajan la velocidad de la moto. Entonces las 2 personas que estaban en mi cocina disparó y yo me senté dentro de los matorrales y le dispararon y se arrastró la moto y se cayó y dijo el señor Hugo, no disparen, somos periodistas. El que entró a mi cocina era Centurión con el capitán Arturo. Al frente, al caserón de la familia Galvez, estaba el señor Ojo de Gato con el otro señor que no recuerdo su nombre. Esto es importante, señores magistrados, porque esta testigo presencial narra la circunstancialidad del crimen, es decir, cómo y en qué llegaron los militares al pago de Erapata, a qué hora aproximadamente fue, el número de militares que llegaron, cómo estaban vestidos, las armas que llevaban consigo, el lugar en donde se ubicaron para realizar el crimen, la manera en que lo ejecutaron y la forma como que huyeron del lugar. Todo eso lo ha señalado en juicio la testigo presencial Isabel Rodríguez Chipana. Por tanto, y en mérito al acuerdo plenario 02/2005, la narración incriminatoria de la testigo presencial Isabel Rodríguez Chipana cumple pues con las exigencias de ser una declaración coherente, verosímil y persistente. ¿Por qué persistente, señores magistrados? Porque lo mismo, sin contradicción alguna,
ha señalado tanto en la diligencia judicial de reconstrucción de los hechos que se llevó en este juicio oral y también al momento de la confrontación judicial entre la testigo Isabel Rodríguez Chipana y el acusado Daniel Urresti Helera, donde también ha mencionado lo que vio, lo que pudo observar, lo que conoció ese día de los hechos. Pero también la declaración de la testigo Rodríguez Chipana está corroborada verifísticamente con el acuerdo plenario 2005, señor magistrado. ¿Y cómo ha sido corroborado esto? A través de las siguientes primicias, señor magistrado. Está probado que el día 24 de noviembre de 1988, aproximadamente entre las 9 u 11 de la mañana, salió un vehículo militar del cuartel de Castropampa en el que se trasladaron militares, entre ellos el capitán Arturo y su equipo de inteligencia. Esto es, momentos antes que el periodista fuera asesinado. Y esto ha sido acreditado en este juicio oral, señores magistrados, con los siguientes elementos de prueba. Con la declaración del militar Amador Vidal Sanbentos, de la 34ª sesión de juicio, que ha señalado que el día de los hechos, es decir, el 24 de noviembre de 1988, yo vi al señor Urresti y al señor Zapata, Centurión, a las 9 a.m. aproximadamente, en un camión dirigirse y salir del cuartel, de civil. Yo los he visto y después el camión regresó solo. El camión retorna 1 hora después. Urresti sale con el señor Centurión y con otros señores. Urresti me contó que había salido a un operativo. Urresti salió el 24 de noviembre vestido de ropa civil. Eso es lo que ha señalado de manera puntual este testigo, señores magistrados. Pero también hemos escuchado en este juicio oral la declaración del militar Edgardo Montoya Contreras, que en la 33ª sesión de este juicio, ante la pregunta, ¿recuerda, señor Montoya, si para dicha fecha de los hechos salió algún vehículo de la base? Respondió, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo cuando ingresó un vehículo del mayor Salinas que se fueron a hacer unas coordinaciones en Huamanguilla y después volvió a salir y ya después me acordé que era para acudir a socorrer a estas personas que habían sufrido un atentado. Frente a estas respuestas de este testigo, que son evasivas, confusas y distintas, se le confrontó con sus declaraciones anteriores en juicios, en primer lugar con su declaración rendida el 24 de julio del año 2009, que corre a folios 696 a 698 del tomo 4, tal como consta en las actas de su declaración de este testigo, donde se dice, o donde este testigo señaló lo siguiente, que lo que yo sé es que el día 24 de noviembre, aproximadamente a las 8:30, a 9 horas, salió un vehículo al mando del capitán Urresti, con todo su equipo, entre ellos estaban el sargento Zapata y el vehículo regresó 1 hora después sin la patrulla, más que con la tripulación de seguridad, es decir, sin el equipo de inteligencia, y luego la patrulla del capitán Urresti regresó a pie alrededor del mediodía, y cuando el personal del equipo de Urresti ingresó a dar cuenta de sus actividades al comandante Lavera. Asimismo, también, señor magistrado, no solo este testigo había señalado esto en una declaración, sino en otra declaración que él mismo dio de fecha 13 de septiembre de 2013, que se le puso también a la vista al momento de su declaración ante el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Arequipa, que corre a folios 1714. ¿Qué es lo que señaló en esa oportunidad? Señala que en diversas oportunidades el capitán Urresti salía en patrulla con su equipo de inteligencia, salía en la búsqueda de inteligencia y por los planes que se hacía, él tenía su equipo de trabajo. El capitán Urresti tenía su equipo, dentro de ellos estaba el sargento Zapata Acuña. Luego también refiere que ahí salió todo el equipo de inteligencia. Recuerdo que el mayor José Salinas con Urresti me indicaron que prepare un vehículo con seguridad. Y en este vehículo salió el equipo de inteligencia, pero no sabía el destino del vehículo. El vehículo salió con ellos y retornó al cuartel. Y luego regresó toda la patrulla a pie alrededor del mediodía. Esto es importante, señor magistrado, porque efectivamente, como ha señalado el testigo militar experto Alegría Barona, existe una corresponsabilidad muy fuerte entre el S3 y el S2. Y es por eso que el mayor José Salinas, que era el jefe del S3, con Urresti, que era el jefe del S2, y le indicaron a este testigo para que prepare el vehículo que luego salió rumbo a Erapata, Quinrapa, señor magistrado. Por lo tanto, esto también resulta importante mencionar. Y luego que se le puso a la vista evidencia contradicción a este testigo respecto a sus declaraciones previas al juicio, se le preguntó, ¿recuerda aproximadamente cuándo retornan estos vehículos a cargo del señor Salinas y del señor Urresti?
Este testigo dijo, ese mismo día regresaron. No recuerdo exactamente qué tiempo después, pero yo estimo que habrá sido después de 1 hora. Por lo tanto, afirma este testigo, señor magistrado, de que efectivamente el señor Salinas Usunaga y Urresti Helera salieron del cuartel. Por lo tanto, esto es un hecho importante, objetivo, que tiene que ser valorado en su justa dimensión. Asimismo, también, señor magistrado, lo que señala el testigo Montoya Contreras no es algo nuevo que lo haya dicho ante la Fiscalía y ante el juzgado, sino también, señor magistrado, con anterioridad, ya en el 2008, perdón, ya había señalado todo lo que conocía sobre la responsabilidad o no del acusado Daniel Urresti Helera. Y específicamente, señor magistrado, en este juicio se dio lectura a la declaración del testigo Abilio Arroyo Espinosa, de fecha 26 de agosto de 2009, ante el despacho de la Segunda Fiscalía Penal. ¿Qué ha señalado este testigo? Señaló que es periodista. Y respecto a los hechos, mencionó lo siguiente, que recibió una llamada del señor Edgardo Montoya, quien sostuvo que el sargento, conocido como Centurión, quien tiene como identidad la de Johnny Zapata Acuña, trabajaba en el Departamento de Inteligencia, cuyo jefe era el oficial Daniel Urresti Helera. Recuerdo una frase textual que me dijo Edgardo Montoya, eran uña y mugre, lo cual incluso se atrevió a sostener que este oficial y este sargento participaron en el ataque al colega Hugo Bustillo Saavedra y Eduardo Rojas Arce. Fue el propio oficial Montoya quien me tomó contacto conmigo telefónicamente a través de la revista Careta. Él residía en la ciudad de Arequipa y tuvo conversaciones telefónicas en el que me fue narrando los pasajes desconocidos sobre el móvil de las circunstancias del ataque sufrido al colega Hugo Bustillo Saavedra y Eduardo Rojas Arce. Estas conversaciones telefónicas ocurrieron desde el 2008, luego tuvimos un encuentro personal en la ciudad de Lima a principios de este año, donde me concedió una extensa entrevista. Lo señalado por este testigo también tiene corroboración, señor magistrado, pues en juicio se han visualizado las imágenes fotográficas en las que se aprecia a Edgardo Montoya Contreras y al periodista Abilio Arroyo Espinosa sentados y conversando, haciéndose referencia a lo antes mencionado, que corre a 3.927 y siguientes. Asimismo, también tenemos las impresiones de comunicaciones a través de correos electrónicos entre Edgardo Montoya Contreras y Abilio Arroyo Espinosa, que corre a folios 3.829 y siguientes del tomo 15, señor magistrado. También lo señalado por la testigo Isabel Rodríguez Tripana, de la forma, la circunstancialidad, cómo se cometió el asesinato del periodista Hugo Bustillos, tiene corroboración con la declaración también de Clemencia Zulca Jorge, que en la 47ª sesión de fecha 25 de noviembre de 2021, esta testigo en juicio oral, ante la pregunta que se le hizo, su hermano le comentó en algún momento que fue a pedir apoyo al cuartel militar de Castropampa, ella respondió no. Se le vuelve a preguntar, le contó si en algún momento durante ese día, antes de llegar a su casa, subió a algún vehículo portatropas, dijo no. Frente a estas respuestas de la testigo, se le confrontó con las declaraciones brindadas por ella ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y se dio lectura a la pregunta número 5 que corre a folios 2409 del tomo 11, a efecto de evidenciar contradicción en donde la testigo había señalado: mi hermano Pascual Zulca Jorge se quedó en el cuartel de Castropampa para solicitar apoyo, el cual me contó que un grupo de militares vestidos de civil en un camión portatropas salió del cuartel de Castropampa con dirección a Arapata, pero en el trayecto estos militares se bajaron del camión y lo dejaron a él solo, amenazándolo con que no dijera nada al respecto. El lugar donde se bajaron los militares vestidos de civil fue donde ocurrió el asesinato del periodista Hugo Bustillo, señor magistrado. Eso es lo que ha señalado esta testigo. Además, la declaración de lo que había señalado esta testigo ante la CBR tiene corroboración también con lo manifestado en este juicio oral por el testigo Víctor Lavera Hernández, quien es un testigo militar, que ha señalado que la señora Primitiva lo mata Sendero Luminoso, y yo tomo conocimiento cuando tu hijo Pascual va en la mañana a comunicarme y me pide protección. Entonces, se le ofrece todo el apoyo que requiere. El día de la muerte del señor Bustillos, el señor Pascual va al cuartel y me informa de lo sucedido y me pide protección para salir de Huanta. Se le proporcionó el apoyo que estaba pidiendo. Entre ellos era que le movilizara pues
a la casa de su señora madre y de su hermano que habían sido asesinados. Y eso está pasando en la pata Quinrapa, es decir, por ese camino, señor magistrado. Asimismo, también tenemos la declaración de la testigo Hilda Aguilar Gálvez, de la 38ª sesión de este juicio oral. En juicio se le pregunta a esta testigo, ¿cómo fue que lo que sucedió con Hugo Bustillos el día de los hechos? Ella señala, yo salí tras de mi casa y estaba dando de comer a mis animales el día 24 y justo bajó una camioneta y de ella bajaron 6 hombres vestidos con pantalón jean, polo blanco y pasamontañas. Luego se escondieron en un caserón. Luego se le pregunta, ¿qué pasó después con esta persona que dispararon contra el señor Hugo Bustillo? Dijo, yo estaba en mi huerta y me escondí en la acequia y estaba viendo desde ahí. Después de disparar, se dirigieron hacia atrás, al callejón de la mano izquierda. Se le vuelve a preguntar, del caserón de donde se efectuaron los disparos, ¿a qué distancia se encontraba usted? Dijo, a 20 metros. Frente a estas respuestas, se le puso a la vista su declaración de fecha 8 de agosto de 2013 ante el Juzgado Penal Supranacional de Ayacucho para evidenciar contradicción. Pues ahí, ¿qué señaló este testigo? En la pregunta número 6 y respuesta, señala que refiere que aproximadamente a las 11 de la mañana llega al lugar de la pata un portatropas, no una camioneta, como señala en juicio oral, de donde descendieron un promedio de 6 o 7 efectivos militares y se escondieron en una vivienda en ruinas, caserón. Pudo observar que 3 personas estaban vestidos con pantalón jean y polo blanco y gorro de color negro, y de los demás no se percató de su vestimenta. Y además de ello, señala que todos portaban armas de cañón corto. Permanecieron en dicho lugar aproximadamente un cuarto de hora. Al escuchar que la moto se acercaba al lugar, los efectivos militares salieron del caserón y se ubican detrás del cerco de donde realizaron los disparos cuando la moto estaba por cruzar la sequía. La declaración de este testigo es importante, señor magistrado, y debe resaltarse lo siguiente, que solo este testigo vio a 3 de las personas y a los demás no se percató de su vestimenta. Por lo tanto, esto quiere decir que este testigo vio a algunos de los intervinientes en el asesinato del periodista Hugo Bustillo y no a todos. Luego, no se vaya a señalar de que como el testigo no vio al acusado, entonces no existe prueba que lo vincule, porque este testigo en ningún momento ha sido ofrecido en este sentido, sino en el sentido de que lo que vio y señala que solamente vio a 3 y de lo demás no se percató. Esto es importante, señor magistrado, para que sea también analizado en su momento. Ha sido corroborada en cuanto a que los disparos al periodista Hugo Bustillos vinieron tanto del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cómo se ha acreditado en juicio que los disparos vinieron de ambos lados? A través del acta de diligencia de autopsia de cadáver de Hugo Bustillos Saavedra, que corre a folio 40, el tomo 1, y también con el informe médico de Eduardo Jenny Rojas Arce, que corre a folio 187, en la cual se trata que fueron... Sí, señor magistrado. ¿Podría retroceder un poco porque se ha congelado la imagen y no se le ha escuchado parte de su intervención? Sí, señor magistrado, ¿en qué punto? La última parte, referido a que solo vio a 3 personas. Ya, de la declaración de Hilda Aguilar Gálvez, señor magistrado. Sí, de esto se deduce, señor magistrado, de la declaración de Hilda Aguilar Gálvez, quien señaló pues que solo pudo observar a 3 personas que estaban vestidos con pantalón jean, polo blanco y gorros de color negro, y de los demás no se percató de su vestimenta. Es decir, que este testigo solamente habría identificado a 3 personas o habría visto a 3 personas y no a los demás. Por lo tanto, de esto es importante porque no vio a todos los ejecutores, por lo tanto no se puede luego señalar o arguir de que como ella no vio al acusado, por lo tanto no existe elemento de prueba que lo vincule. No, la real dimensión de esta prueba, señor magistrado, está en que ella solamente vio a 3 y a los demás no pudo verlos, ni siquiera cómo estaban vestidos. Por lo tanto, esto tiene que ser analizado en ese sentido, señor magistrado. Asimismo, también la
en cuanto al tema de que los agraviados fueron emboscados o se les disparó. Señor magistrado, ¿se me está escuchando bien o...? Señor magistrado, ¿se me escucha? Señor director de debate, si me permite, para mejorar tanto el audio como la imagen, doctor Barrenechea. A ver señor si, director de debate, si me si permite. se desconecta y empieza a ver. Sí, Señor director de debate, si me permite. Bueno, señor director de debate, ¿me permite unos minutos, por favor? Sí, me permite bien. unos minutos. Señor fiscal, Sí, a ver. sí, señor director de debate, Fiscal, usted sí, estamos solicitando debate, si me permite unos minutos. El sujeto teniendo un cargo responsable el fiscal del caso, una audiencia programada. fiscal, tampoco se le está escuchando bien a usted. Señor director, si me escucha ahora, por favor, me escucha. Señor fiscal, no sé, conmigo tendré por teléfono, fiscal mejor que ya teléfono. A ver. No se le está escuchando, señor fiscal. Doctora, solicitaron intervenir.
Aló, Ramírez. Estamos esperando para poder prender la noticia. Creo que no, que se comunique ahí por teléfono, que es lo que ha solicitado ahí. Ahí ha solicitado. Antes de eso. Parece que el problema es acá. Ingresar. Mira, si ingresa acá, si va a ingresar, acá tenemos un problema. No, Allá otro se está moviendo. pero igual, mira. El problema es que si, doctor, si yo salgo, se detiene la grabación y tengo que volver a entrar. Salvo que lo detengo la grabación y de nuevo reanudamos. Director, permite. Acá se aparece que están saliendo. Señor, señor director, sus carga, teníamos ya a las 15, la expediente 8 sí, permitir por aquí, no, en ya, Llámalo ahí.
ese problema ya de repente. Señor director de Bates. Sí, efectivamente. A ver, diga. Diga. Carga ahí, porque justamente también en la fecha teníamos a las 3:15 programada una audiencia anteriormente notificada. En ese sentido, se solicitaría si es que pueda tener avión ya con el fiscal de plaza. Bien, gracias. Un momento. En estos momentos estamos escuchando su comunicación por teléfono y también ha escuchado el abogado de la ley. Sí, señor magistrado, nosotros No hemos corte. escuchado lo que el lado Señor representante del fiscal. Ministerio Público. El señor fiscal está pidiendo, tiene audiencia a las 3:15 de la tarde y está pidiendo que se suspenda para una nueva fecha. Bueno, señor magistrado, es comprensible, ¿no? La labor del Y además, Ministerio Público. señor abogado, como usted ve, tenemos dificultad de comunicar. Sí, si me permite, señor magistrado. Sí, adelante. Sí, señor, no le parece dable. ¿Por qué? Primero, porque considero que es una... Segundo, señor magistrado, el doctor Pinto, de la sesión pasada, que el abogado de la parte civil, conforme usted mismo contó, iba a demorar entre 1 hora y media a 2 horas, tengo que ser lo suficientemente previsible para ser finales. Y ahora que el fiscal nos... hemos avanzado más. Entonces, para esta defensa no es dable que el Ministerio Público está argumentando en este momento. Gracias. No, señor magistrado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, petición lo dejamos a su criterio, pero sí manifestar justamente lo que ya he realizado como Ministerio de Defensa. Gracias. El problema también, como usted está notando, señor, con el Internet. Ese es otro problema, ¿no? Es parte de solamente pregunta de la tengo programadas las 4, porque las 4 tenemos un audiencia. Solo. Ya. Doctor Barrenechea. Sí, señor magistrado. ¿Lo escucha? Doctor Sí, Barrenechea. sí, señor magistrado, sí le escucho. Comunícate de cada una. Estamos cerrados. El problema, señor abogado, el problema lamentablemente doctor Barrenechea, Sí, señor magistrado. tenemos problemas con el audio y video. Y el señor fiscal ha pedido que se suspenda, cuenta de que él no es el fiscal titular del caso, además tiene audiencia el 15, según él. ¿Cuánto tiempo usted necesita para culminar con su... Señor magistrado, necesito aproximadamente media hora más. 30 minutos más, señor magistrado. Doctor Barrenechea, cuánto tiempo 30. todavía necesita para terminar, para concluir? De 30 a 40 minutos aproximadamente, señor magistrado.
¿Se me escuchó, señor magistrado? Repito, en todo caso, de 30 a 40 minutos aproximadamente. El problema es que no se le escucha. Sí, Hernán. Sí. Hernán Barrenechea. Responda al celular, doctor Hernán. Doctor Hernán, ¿me escuchan? Ha señalado usted 30 a 40 minutos. Si es que usted no concurre presencialmente a la siguiente sesión, simplemente no se le va a considerar seguimiento para la próxima sesión. En caso de concurrencia, simplemente no se va a considerar su alegato. Vamos a seguir. Un momentito, doctor, un momentito, estamos señalando fecha. Doctor, atento. La fecha que se está programando es para enero 18 a las 2:30 de la tarde, presencial. O el apercibimiento que hemos llevado, ¿correcto? Señor fiscal, ¿está escuchando? A las 2:30 de la tarde en forma presencial. No le estamos apercibiendo, no le estamos poniendo ninguna sanción, sino le estamos apercibiendo. En caso de que usted no concurra, simplemente se tiene. Eso queda, doctor. Es una forma de hacer que usted esté presente en esa oportunidad. ¿Correcto? Eso es una cuestión excepcional. Doctor, por favor, entienda usted bien lo que es un apercibimiento. Bien, entonces ahí quedamos. Correcto. Queda ahí nada más. Bien. Señor fiscal. Señor fiscal. Sí, Entonces, señor abogado, el miércoles 18 de enero a las 2:30 de la tarde. Conforme, Presencial. Conforme. Gracias. Esta audiencia ha concluido. Gracias.